Y vamos a continuar, mis hermanos, después de esta palabra de tanta bendición que Dios nos ha dado tanto, nos ha entregado tanto, porque Él nos sigue aclarando qué es lo que Él quiere hacer en este tiempo, por dónde nos quiere llevar, cómo está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y Dios nos ha tenido estudiando acerca de guardar el propósito de parte de Dios, porque ya nosotros sabemos cómo se van perdiendo los propósitos en vidas, en personas, en pueblos, por causa de que el pueblo no se dispone de corazón, o un líder que Dios haya llamado no se disponga para Dios ni para el propósito de Dios. Y por eso Dios nos está hablando a nosotros para que entendamos el designio de su santa voluntad, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros ahora, en este tiempo, y por qué nos está hablando, para que nosotros tengamos el entendimiento de lo que es tener corazón para Dios, porque Dios quiere un pueblo que se le someta a Dios de pura voluntad, que se le entregue a Dios voluntariamente. No por imposición, no por obligación, no porque tiene necesidad, porque nosotros sabemos que a Jesús lo seguían de muchas maneras, lo seguían por los panes, lo seguían por los peces, lo seguían por los milagros, lo seguían por muchas causas. Pero Él quería un pueblo que le siguiera a Él de corazón, que le siguiera a Él porque verdaderamente quería seguirle, no por ninguna de las cosas que Él daba o Él ofrecía. Así como también cuando Dios llama a un pueblo para cumplir un propósito en esta tierra, está esperando que ese pueblo se le entregue a Dios. ¿De qué manera? Voluntariamente. ¿Cómo quiere Dios que nos entreguemos? Voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, Dios nos ha hablado a nosotros en su propósito de lo que es la unidad entre un pueblo, entre un líder y entre Dios como instrumento que Dios ha elegido en esta tierra, el pueblo y el líder, para Dios poder lograr su propósito, su plan, su designio, su voluntad. Y estábamos estudiando en el libro de Ageo. Abra su Biblia en el libro de Ageo. Libro de Ageo. En el capítulo número 1. Estamos estudiando la actitud de este pueblo y de este liderazgo que fue encomendado para edificar o reedificar el templo. Y de qué manera este pueblo actuó cuando fue presionado por los enemigos. Y cómo Dios no quiere que nosotros nos dejemos intimidar por ningún enemigo. Y cuando hablo de enemigos, no estamos hablando de enemigos físicos, sino enemigos espirituales que continuamente se oponen al plan de Dios y al propósito de Dios. Y por eso Dios nos va dando discernimiento a nosotros, entendimiento, para que nosotros podamos comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, gobernadores en las tinieblas. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos espirituales, pudiéramos ver ángeles y demonios, y ángeles que continuamente están defendiéndonos, pero demonios que continuamente están atacándonos y que están atacando la iglesia, para que la iglesia no cumpla el plan de Dios, para que la iglesia no cumpla el designio de Dios, para que la iglesia no haga la voluntad de Dios, sino para que la iglesia se desvíe, deje de hacer lo que tiene que hacer. Y por eso el pueblo que fue llamado con un propósito debe de guardar ese propósito. Nosotros lo vemos en la historia de Israel, cómo Dios quiso desde los tiempos de David, porque después de que el pueblo cruzó el Jordán y entró a tierra de Canaán, Dios quería que ese pueblo conquistara para Dios, pero pasaron
años después de que murió Josué, 300 años de cautiverio, porque el pueblo no se sometió a Dios y Dios continuamente lo entregaba a cautiverio, lo metía a prisión por causa de que el pueblo no se sometía a Dios, ni vivía para Dios, ni cumplía con el propósito de Dios. Y también por causa de que Josué no levantó un liderazgo para que se pudiera seguir cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios y el designio y la voluntad de Dios. Entonces, lo vemos después de Saúl, que Dios puso a David conforme a su corazón. ¿Para qué? Para que capitaneara al pueblo, lo guiara, lo llevara en el propósito al cual Dios lo había llamado en esta tierra, que fuera un ejemplo, un testimonio de que eran pueblo de Dios, porque eso es lo principal que debe mostrar un pueblo, y es que debe mostrar que es un pueblo de Dios, un pueblo que vive la vida de Dios, que camina como Dios, que actúa como Dios, porque si somos pueblo de Dios, debemos representar a Dios. Entonces, comienza con el líder, para que el líder cumpla ese propósito, y por eso tiene que tener el corazón de Dios, tiene que tener el corazón, ese corazón de mansedumbre, de humildad, de sencillez, para que pueda cumplir ese propósito. Y aquí estamos viendo entonces, en tiempo de la restauración, antes que Cristo viniera por primera vez, Dios trazó una restauración sacando un pueblo de Babilonia. Lo sacó de allá de tierra de cautiverio, ya no de tierra de esclavitud como Egipto, sino de tierra de cautiverio. Así como a nosotros nos sacó de tierra de Egipto un día, nos perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, pero después, por causa de toda la maldad que ha habido y por causa de la desobediencia, Dios se entregó en un cautiverio. Y habíamos estado en cautiverio, pero Dios nos sacó del cautiverio, nos sacó de allá para que vivamos para Él. Nos ha sacado del institucionalismo, del organizacionalismo, de las barreras denominacionales, para que ahora seamos instrumentos en la mano de Dios para vivir el reino de Dios. Entonces estamos comenzando a vivir ese reino. Por eso nos han metido en lugares como este, donde no hay un templo. Simplemente estamos aquí oyendo su voz. Estamos aquí simplemente siendo edificados por Él, para que haya una entrega total. Y esto lo está haciendo Dios en muchos lugares. Está sacando a mucha gente, no lo va a sacar a todos. Yo no sé lo que va a pasar con el resto del pueblo, no me lo pregunte, lo sabe Dios. Pero yo lo que sé es que es un privilegio haber sido llamado por Dios para formar parte del remanente donde Dios va a glorificar su nombre. Entonces formamos parte de ese remanente y por eso tenemos que tomar el ejemplo de la palabra. ¿Y cuál es el ejemplo de la palabra? Aquí dice Ageo, entonces capítulo 1, versículo 12. Ustedes saben que leímos ya anoche y hablamos de cómo comenzaron a pasar cosas por causa de que el pueblo que fue llamado por Dios se durmió, entró en un sueño, y que yo no debo dormirme, yo debo mantenerme despierto. Por eso Jesús dijo esa palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el que es llamado con un propósito tiene que velar para que ese propósito se esté cumpliendo, para que ese propósito se lleve a cabo, para que ese propósito se cumpla de acuerdo al plan de Dios y al designio de Dios. Si Dios nos sacó a nosotros, si Dios comenzó a hablarnos y a guiarnos y nos ha ido llevando poco a poco, nos ha ido llevando en el proceso de Él, aunque probablemente hemos estado un poquito lentos para disponer nuestro corazón para Él, sin embargo Dios ha ido cumpliendo su propósito con nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a orar, a interceder, a clamar, a gemir. Y estamos viendo el resultado de lo que Dios está haciendo. Probablemente sin entenderlo a plenitud, pero está aconteciendo, está pasando y lo estamos viendo. Y Dios nos está revelando cada día más. Entonces, aquí Dios le habla a este pueblo que se durmió y le tuvo que mandar palabra por boca de los profetas. Por eso es importante estudiar
los profetas en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque vamos a entender qué fue lo que pasó con el pueblo. Y aquí, a través del profeta Ageo, Dios le manda palabra a estos instrumentos que los había llamado para la restauración, pero que por causa de la persecución que les vino, se detuvo la obra y ellos se dejaron intimidar y no continuaron haciendo lo que tenían que hacer. Así como nosotros, por causa de las presiones, de las situaciones, de los conflictos, si dejamos o le damos lugar a la intimidación y no continuamos haciendo lo que Dios nos ha dicho, entonces es muy probable que vamos a caer en un sueño y nos vamos a dormir y no vamos a poder cumplir con el propósito del llamamiento. Aquí entonces vemos la importancia de mantenernos despiertos, la importancia de que los líderes que Dios ha puesto en las naciones se mantengan despiertos. No importa la oposición, no importa lo que venga, no importa lo que pase, seamos muchos o seamos pocos, no importa que se vaya quien se vaya, y no porque no importe la gente. Estamos hablando es que no podemos detenernos por ninguna causa. Tenemos que continuar en el plan de Dios, en el propósito de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. No se puede detener la obra. No se puede detener la obra. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de nosotros es que cuando comienza la presión de los enemigos, nosotros inmediatamente nos paralizamos. El enemigo va a tratar de dividir, de separar, de hacer montones de cosas para que usted se desanime. Amén. Y usted no puede dar lugar al desánimo. Si a mí me tocara quedarme solo aquí estuviera solo. Pero no se puede dar lugar al desánimo. No se puede. Por eso es que mientras haya gobierno, hermano, hay pueblo, hay iglesia. Mientras haya gobierno. ¿Qué es gobierno? Mientras Dios esté ahí y haya un instrumento que se preste. Así como en tiempos de Elías. Que Elías, ¿cómo se quedó? Solo. Solo. Y por eso Dios tuvo que venir a hablarle a Elías. Porque él entró en una depresión. Entró en una depresión y se metió a una cueva. Y él dijo: han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y Dios le dijo a Elías: no estás solo, yo haré que quede un remanente de 7,000 que no doble rodillas a Baal. Yo lo voy a levantar. Yo te lo voy a poner, tú te vas a dar cuenta de eso. Y aunque en la historia uno no ve eso, no lo registra, sin embargo esa palabra era una palabra profética para nosotros, para que nosotros sepamos que no estamos solos, que hay un pueblo, que aunque a veces nos sentimos pocos, sin embargo no somos pocos. Hay muchos que tienen el mismo sentir. Y pueblo con el que Dios está trabajando para que sea un instrumento restaurado, para que pueda también ser un restaurador. Entonces Dios está trabajando y yo no puedo, hermano, darme el lujo de desmayar, de dormirme. Este pueblo que se durmió, Dios le mandó entonces la palabra. Y le voy a decir una cosa: fue misericordia de Dios que Dios le mandara la palabra. Fue misericordia. Así como es misericordia de Dios que nosotros nos estemos desviando y venga Dios y nos hable. Eso es misericordia. Porque Dios me puede entregar al desvarío y dejarme en el desvarío. Pero es misericordia de Dios que Dios me hable, que Dios me exhorte, que Dios me amoneste, que Dios me diga que estoy mal. Porque pudiera muy bien entregarme y dejarme al desvarío. Pero gloria a Dios que Él me habla. Gloria a Dios que Él me habla. Entonces dice aquí, Ageo capítulo 1, versículo 12. Cuando Dios le mandó la palabra, dice aquí el 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, todo el remanente del pueblo.
¿De quién está hablando? Del remanente, el resto del pueblo. Todo el remanente del pueblo. ¿Qué escucharon? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué le pasó al pueblo? Temió delante de Dios. Temieron. ¿Por qué? Porque esa palabra que les dio era muy clara. Dios les estaba hablando con mucha claridad. Les estaba hablando de lo que estaba pasando. Les estaba hablando que se había detenido la lluvia. Les estaba hablando, hermano, que se había secado la tierra, que no había producción. Les estaba hablando que sembraban mucho y recogían poco, porque se olvidaron de la restauración, como nosotros podemos olvidarnos de la restauración y entrar en una rutina y pensar que simplemente esto es por reunirnos aquí en una casa, o reunirnos en Pensilvania, o reunirnos allá en Bergenfield, o que nos vamos para las naciones y que nos hacemos un viajecito y pensar que esto es la vida cristiana. Y no tener conciencia de qué es el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios. Cuando estamos orando por algo muy grande, que es el plan de Dios de la restauración, el propósito de Dios en la restauración, porque Dios está convocando un pueblo y va a levantar un pueblo en el último tiempo donde resplandezca la gloria de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Porque tiene que resplandecer Cristo. Tiene que verse Cristo. Tiene que levantarse un pueblo donde verdaderamente se les llame cristianos, porque viven como cristianos. Que no lo ha habido hasta aquí hoy. En el último tiempo yo no lo he visto. Desde que yo me conozco en esta tierra, desde que era niño, yo no he visto todavía un pueblo que se pueda llamar verdaderamente cristiano. Religiosos, muchos. Pero pueblo cristiano, que viva como Cristo, que camine como Cristo, que sea sencillo como Cristo, manso como Cristo, humilde como Cristo. Yo no lo he visto. Y ya voy a cumplir 60. Entonces, cuando uno medita, hermano, ¿qué es lo que Dios quiere hacer hoy? Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, les estaba encomendando algo muy grande. No era algo pequeño, una labor muy grande. Ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser preservadores en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo de iniquidad. Así como Noé, en tiempos de Noé, el único que estaba oyendo la voz de Dios y que le creyó a Dios y comenzó a construir un arca, hermano, el único fue Noé con su familia. El resto del mundo, ¿cómo estaba? Pervertido, como está el mundo de hoy. Vaya a la calle a ver cómo está la gente. Vaya al mundo a ver cómo está el mundo. Todo el mundo está en la fiesta, todo el mundo está en banqueteos, o todo el mundo está entretenido, todo el mundo anda por allá perdido en un montón de cosas. Todo el mundo está pensando en otras cosas, en celebrar Navidad y en un montón de cosas. Están pensando en eso, no están pensando en nada más. Eso es lo que tienen en su mente, en su cabeza. ¿Usted cree que la gente está pensando hoy que orar, hermano, meterse a orar? Que meterse con Dios, que en las cosas de Dios. La gente está pensando en eso. La gente está en su asunto, en su mundo. Mientras tanto, Dios está advirtiendo, está mandando una palabra de advertencia, está hablando a un pueblo para que ese pueblo tenga conciencia, para que sepa qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Y por qué quiere levantar un pueblo? ¿Y por qué nos ha tomado a nosotros como una muestra? Y cuando yo le digo nosotros, hermano, no somos los únicos. Ya usted lo sabe que no somos los únicos. Que hay un pueblo en las naciones. Que hay un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Que hay un pueblo en todos los lugares de la tierra con quien Dios está trabajando para que su gloria resplandezca en el último tiempo. Porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y por eso Dios está tratando con nosotros y nos está dando el ejemplo para que no hagamos lo mismo. Pero para que sepamos qué corazón debemos de tener como pueblo de Dios. Aquí este pueblo recibió misericordia de Dios porque fue despertado. Mire lo que dice aquí. El 13. Entonces Ageo
enviado de Jehová. ¿Quién lo envió? Jehová. Habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Usted ve que era lo más importante aquí, hermano, que Dios estaba con ese pueblo. Dios estaba con ese pueblo. Se esperaba que si Dios está con ese pueblo, ¿qué debe tener ese pueblo para con Dios? Corazón. ¿Qué debe tener? Hermano, si Dios está contigo, ¿qué debes de tener tú para con Dios? Qué terrible que Dios, habiéndome dado tanto y habiéndome mostrado tanto, yo no tenga corazón para Dios. ¿Quién te salvó a ti? ¿Quién te dio vida? ¿Quién te ha sostenido? ¿Quién te ha limpiado? ¿Quién te ha libertado? ¿Cómo yo no voy a tener corazón para Dios? Hermano, nada más el hecho de sostenerme en medio de la maldad que hay hoy, en medio de la inmundicia que hay hoy y de la basura que hay hoy, y que Dios me tenga limpio, esto es para glorificar a Dios. Esto es para yo entregarme, para yo darme, para yo decirle: Señor, yo aquí estoy, haz con mi vida lo que tú quieras, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Yo no soy mejor que mis hermanos. Yo no soy mejor, hermano, que ningún ser de esta tierra. Yo no soy superior. Noé no era superior. Noé tuvo gracia de parte de Dios al ser llamado por Dios en medio de un mundo de maldad, como Dios nos ha llamado a nosotros en medio de este mundo de maldad. Hermano, bienaventurado el que oye las palabras de Dios hoy. Es bienaventurado. Bienaventurado es. Porque la palabra le tiene que penetrar a usted al corazón, no a la mente, sino al corazón. Y aquí dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, ¿qué cosa? Hermano, esa palabra está aquí subrayada. Y despertó. ¿Qué le había pasado al pueblo entonces? Mire usted el peligro que tú y yo tenemos. ¿Cuál es? Dormirnos. ¿Por causa de qué? De las pruebas, de los conflictos y de las situaciones. Por eso, si usted pone la mirada en los afanes de esta vida, en dinero o en trabajo o en circunstancias o en la felicidad o en el futuro o en cualquier otra cosa, usted corre un peligro, y es dormirse. Y no es un sueño físico, es un sueño espiritual. Porque cuánta gente se empecina por lo que vive, por lo que le pasa, por lo que le acontece. Cuánta gente se empecina, cuánta gente. Y es triste que eso pase. Es muy triste, hermano, muy triste. Y esto es bueno que nosotros lo meditemos un poquito. ¿Por qué Dios quiere tratar con su pueblo en este tiempo? ¿Y por qué Dios quiere obrar en nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué nos tiene que mantener alerta? Porque la tendencia en nosotros es olvidarnos, la tendencia en nosotros es dejarnos mover por las circunstancias. Los enemigos comienzan a presionar para que yo me salga del plan, para que yo me salga de la voluntad de Dios, para que yo me salga del designio de Dios, para que yo me salga de lo que Dios me ha introducido, a donde Dios me ha puesto. Dice aquí: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y dice el capítulo 2: en el mes segundo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Por qué? Porque cuando comenzaron a construir la casa, hubo una gloria,
Pero después de que volvieron, eso que se había comenzado prácticamente se convirtió en una ruina. Eso que había comenzado con tanta gloria. Esto puede ser aplicable también a la gloria que ha tenido la iglesia en el primer tiempo. Pero no podemos hablar de una persona que vivía o ha vivido 2000 años. Pero sí podemos saber por la palabra y por el testimonio del Espíritu Santo que la primera iglesia tuvo una gloria muy grande. Pero ¿cómo vemos la gloria de la iglesia hoy? No sirve para nada, no hay nada, porque no hay gloria. No hay gloria. Y aquí está esa pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea que Dios le vuelve a recordar las promesas. No teman, mi espíritu está con ustedes. Tengan una correcta actitud, tengan un correcto corazón. Mis promesas son fieles, son verdaderas. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, promesa de Dios. Así como Dios ha prometido que ahora va a volver a llenar a su remanente del poder del Espíritu Santo. Porque viene una llenura para su pueblo. Viene una llenura para su iglesia. Viene una llenura para el remanente. Porque Dios lo prometió. Dios lo dijo y lo va a cumplir. Dice aquí: mía es la plata y mío es el qué. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué metió este versículo aquí? Porque ¿cuál debe ser la actitud de nosotros frente a los medios para hacer la obra? Porque estamos hablando de actitud. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Usted ve dónde debe estar nuestra confianza. Pero no solamente los medios económicos, porque no está hablando tanto de medios económicos. Cuando Dios dice mía es la plata, mío es el oro. ¿Por qué? Porque en la parte humana natural, la mayor parte de presiones la tenemos nosotros por asuntos ¿qué? Económicos. ¿De dónde vienen la mayoría de problemas nuestros? A veces los problemas matrimoniales, ¿por qué vienen? ¿Por problemas qué? Mire, por dinero, por la economía. Porque si una pareja tiene muy buen dinero, seguro que se llevan bien, salen a pasear, gastan, van, vienen. Pero cuando no hay dinero, ¿cómo se ponen las cosas? ¿Cómo se ponen? Buenas. ¿Cómo se ponen? Estamos hablando de lo económico, para que usted vea la actitud que se debe tener, porque el enemigo va a venir a atacar mucho la economía, y por eso es que Dios está mandando un pueblo a obediencia en los diezmos y ofrenda para que vean bendición. Pero también el enemigo va a tratar de atacar la economía por muchos medios para desestabilizar. Por eso es que Dios trata con la obediencia de su pueblo, porque no hay obediencia. Trata con la obediencia. Pero aquí hay algo más. Es decir, que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que representa la riqueza, el dinero, lo que se necesita para construir, para edificar. Y nosotros ya sabemos que nosotros no vamos a edificar un templo físico, sino un templo espiritual. Y Dios va a proveer todos los medios para que ese templo sea edificado. O sea que está tocando aspectos naturales con aspectos espirituales. Dice: mío es el oro, mía es la plata.
Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz ¿en qué? En este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a dar Dios? Paz. O sea que Dios está necesitando un pueblo que se le preste a Él voluntariamente, que se le entregue voluntariamente, que se le someta. Si este pueblo que Dios llamó para restaurar el templo, hermanos, se hubiera mantenido, la obra se hubiera terminado en el menor tiempo posible. Si hubieran tenido una correcta actitud y no se hubieran dormido. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Que muchas veces la obra se retrasa porque nosotros no nos disponemos de corazón para que Dios trabaje en nuestras vidas. Nos dormimos y todo se retrasa. Nosotros sabemos, hermano, la importancia de disponerse totalmente de corazón para Dios. ¿Cuánto tiempo? Lo hemos visto a través del tiempo. En tiempo del desierto, cuando el pueblo salió del desierto, que Dios lo sacó para hacer una obra en el interior de ese pueblo, sin embargo, esa obra no se pudo llevar a cabo porque ese pueblo no se dispuso de corazón, no se entregó, no había una correcta actitud. Ahora, ¿qué actitud tienes tú? Porque esto es para yo examinarme, ¿o no? ¿Cuántos nos tenemos que examinar? Todos. Si yo no me dispongo de corazón para Dios, no hay nada. Tiene que haber una correcta disposición, una entrega, someterme. Por eso yo no puedo dejarme mover, hermano. A veces uno ve tanta disparidad en el pueblo. El uno luchando con una cosa, el otro con otra, el otro con otra. Otra situación por aquí, problema por aquí, problema por allá. Y viene la palabra para amonestarnos a todos, para enseñarnos a todos, para instruirnos a todos. Y a veces yo tomo la palabra y en lugar de usar esa palabra para que pueda cumplir el propósito para el cual Dios envió la palabra, yo se la aplico a otro o la hago para un lado. Y aquí es terrible porque yo no puedo estar pensando en la palabra para aplicársela a otro. Porque aquí todos, y dentro del pueblo de Dios, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A quién le habló ahí? A todo el pueblo. Desde los líderes a todo el pueblo. La palabra era para todos. La palabra no era para algunos. Pero mire usted lo delicado, para que un pueblo pueda caminar en pos del propósito, en pos del plan, en pos del designio y la voluntad de Dios. Usted que, por ejemplo, con el tiempo que nosotros llevamos aquí, ¿cómo estuviéramos nosotros? Si hubiéramos atendido la palabra desde el principio. Entonces, nos dejamos envolver por los problemitas, por las situacioncitas. Como Dios nos decía anoche, por cositas pequeñitas, peleamos por dinerito, por $20, por $100, ahí la pelea, el conflicto, las cositas, y nos pegamos de eso, y en lugar de estar trabajando en la edificación del templo, estamos dejándonos envolver por el enemigo. Y le voy a decir una cosa, y nos envuelve tanto el enemigo que podemos caer en sueño. Cuando yo no puedo pegarme de eso, yo tengo que continuar, tengo que seguir, tengo que mantenerme. Acuérdese que la obra que Dios está haciendo en nosotros no es física. Nosotros no estamos restaurando un templo físico, nosotros no estamos restaurando una ciudad física. Lo que se está restaurando es una ciudad espiritual, donde va a habitar Dios a plenitud, donde debe habitar Dios a plenitud. Y por eso es que no podemos dejar perder el tiempo. La actitud nuestra hacia la visión de Dios, hacia el plan de Dios, hacia el designio y la voluntad de Dios, debe ser una actitud con un corazón dispuesto para Dios, para que Dios trabaje en mi vida y yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Dios simplemente necesita, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, Dios ha tenido que trabajar con lentitud con nosotros. Porque ¿qué no hay? Disposición.
No hay disposición. Y por eso es que Dios nos quiere dar conciencia a nosotros. Mucha conciencia de qué está haciendo Dios. Porque ya nosotros escuchamos el otro mensaje para saber, hermano, qué Dios iba a hacer, qué Dios quiere hacer en la restauración. Y por qué tiene que haber disposición para Dios. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos, hermano. A veces pensamos que no, las semanas pasan, los días pasan. Hermano, pero qué triste que pasen y yo esté durmiendo porque no me dispuse de corazón. Estoy esperando que Dios actúe, que Dios haga. Pero me dormí. Yo necesito estar dispuesto. Por eso que tengo que quitar la mirada de los demás, hermano. No voy a estar pendiente a los demás, hermano. Voy a estar pendiente a que Dios trabaje en mi vida. Cada uno tiene que vigilar, porque esto es individual. Si se está cumpliendo en mí, hermano, porque si cada uno nos ocupamos de eso, pues hermano, todo el pueblo va a estar ocupado de eso. Simplemente mi responsabilidad es orar los unos por los otros. Orar para que se cumpla ese propósito. Porque Dios nos ha puesto a orar, a interceder, para que se cumpla ese propósito en las naciones, para que se cumpla ese plan en las naciones, para que se cumpla el designio y la voluntad en las naciones, para que el pueblo de Dios que fue llamado por Dios para esta obra de restauración, esté dispuesto de corazón para ser limpiados, lavados, purificados, porque aún el apóstol Santiago dijo que debemos de orar los unos por los otros para que seamos sanados, porque necesitamos la sanidad. Entonces Dios necesita un pueblo con el corazón ¿cómo? Dispuesto para Dios, entregado para Dios. Por eso ahí comenzaron a trabajar, ahí comenzaron a hacerlo. Y esa es la palabra que hay en Esdras. Véngase a Esdras unos minutitos solamente. Esdras, capítulo 5. Aquí usted va a entender más por qué esta palabra está de acuerdo con esa, porque fue en el mismo tiempo. Esdras capítulo 5. Usted ve que aquí dice, profetizaron Ageo y Zacarías. Zacarías también estaba ahí al mismo tiempo. Dice hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Quién estaba sobre ellos? El Dios de Israel. Usted ve que lo más importante aquí, hermano, es que Dios está con nosotros. Esto es lo más importante. Por eso cuando yo entiendo que es Dios que está moviendo todo esto, yo digo, Señor, abre mis ojos. Manténme despierto, que yo no me duerma. Que yo sepa que tú estás velando sobre mi vida, que yo sepa que tú estás cuidando mi vida, que yo sepa que tú, Señor Padre, estás velando para que a mí no me falte nada, que tú estás cuidándome, que yo simplemente soy una vasija, un instrumento en tus manos. Dice aquí entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatías. Usted ve que se levantaron, ya dijimos eso. ¿Por qué se levantaron? Porque estaban durmiendo. Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba, a reedificarla, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, el gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Usted ve que volvieron aquí. ¿Qué volvieron aquí? Diga, los enemigos. ¿Qué volvieron aquí? Usted se da cuenta por qué yo tengo que estar atento. Porque ¿quiénes son los que aparecen? Los enemigos. Siempre que usted se dispone para Dios, préstele atención a esto. Siempre que usted se dispone para Dios, inmediatamente van a venir los opositores. No vayas para la reunión. Vamos a comer juntos.
Un día que te lo pierdas, eso no es problema, un día. Porque te está usando personas y personas que te aman, personas que te quieren, entre comillas. Pero el que te quiere es el diablo para sacarte del propósito. Hermano, la gente no entiende eso, la gente no discierne. Porque nosotros vemos gente, pero no vemos demonios. Hay de ti si Dios te mostrara los demonios que se mueven detrás de la gente. Tú saldrías corriendo y no te acercaras a nadie. Porque los demonios vienen con cara muy amable. Ellos vienen y te ponen una cara, así como la cara que le puso Pedro a Jesús. Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera eso te acontezca, no vayas a la cruz para impedir el propósito de Dios. Y por eso cuando yo medito en eso, cuando yo medito en esas cosas, me doy cuenta, hermano, y soy más consciente. ¿Sabe cuál ha sido el mayor problema del pueblo? Que el pueblo no ha estado consciente que su lucha es contra carne y sangre. No es contra carne ni sangre, sino contra potestades. No ha tenido conciencia de eso. Aún nosotros decimos, Tobías, Zambalá, pero miramos la persona. Y yo le voy a decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no son las personas, es lo que se mueve. Y yo no puedo venir a pelear con armas carnales, con la persona. Usted se pone a pelear con la persona, usted está haciendo mal. Muy mal. Porque usted puede pelear con armas carnales. Usted lo que tiene que hacer es no someterse. Usted se calla la boca, pero usted no se somete a eso. Ahora, callarse la boca, ¿usted cree que es fácil? Usted se pone a pelear de una vez, a discutir, saca la espada y le baja la oreja. Y usted trata de convencerle la mente, no, como yo voy a dejar las cosas de Dios, por eso que tú me estás diciendo. Y viene a atacar ahí, hermano. ¿Usted sabe lo mal que usted está haciendo? Hermano, cuando Dios lo que quiere es que nosotros sepamos discernir. ¿Qué es lo que me puede llevar a mí a dormirme, hermano? Porque un día hay gente que dice, un día que yo no esté ahí, un mensajito que yo me pierdo, un mensajito. ¿Usted sabe cuánto estoy perdiendo yo de ser edificado? ¿Cuánto tiene Dios para mí ese día? Ese día que yo no estuve, que me dejé deprimir, que me encerré, porque el enemigo me encerró por una situación que tuve con un hermano. Y ya, porque el diablo vino y creó una situación, y ya me encerré, y con eso ya. No hay sabiduría, hermano. Miren que yo tengo un problema con ustedes y me metan en el sótano y no salga para acá a ministrar. Pongan el mensaje de arriba. ¿Dónde está el pastor? Deprimido porque tuvo un problema con Miguela. ¿Qué esperanzas? Hermano. Y yo digo, oímos y oímos palabras, y oímos palabras, y oímos palabras, y oímos palabras, y nos tienen que repetir lo mismo. Y la obra paralizada. Porque se paraliza la obra en cada uno. ¿Dónde está haciendo Dios la obra? En cada uno. Miren la actitud que tenemos que tener, hermano, porque el hombre que sabe, por eso David no se paralizó, David se mantuvo, hermano. David corría para acá, para allá, parecía una liebre, iba de aquí para allá, de allá para acá, y Saúl persiguiéndolo, y lo mandaba a buscar por aquí, no lo encontraba, y lo mandaba a preguntar por el otro lado, y tampoco lo encontraba. Y Dios continuamente estaba ahí, hermano, dirigiendo a David, y David le preguntaba a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a entregar, hermano, a los enemigos? Sí, te voy a entregar. Entonces él ya sabía qué estrategia tenía que usar, y se iba por otro lado. Ese no se dejaba. El hombre y la mujer que se mantienen despiertos, hermano, saben que su lucha no es contra carne ni sangre. No es el hermanito, no es el tío, no es el primo. Tenga cuidado. ¿Qué me vienen a ofrecer? ¿Qué me vienen a decir? ¿Qué me vienen a decir? Yo me voy a poner a discutir.
y a pelear. Usted está peleando con demonios. Ahora, hermano, si usted sabe que está con demonios, ¿cómo son sus armas? ¿Carnales? Dice que son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Yo me voy a parar en la fe, me voy a parar en la seguridad. Esto no me va a mover a mí no me importa quién me lo esté diciendo. A mí no me importa que me critique, que me diga mal hermano o mala hermana. No importa, yo lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Porque Dios me llamó a mí para hacer una obra de restauración y yo no me voy a dejar. Yo no me voy a dejar. Hermano, eso es saber, hermano, qué actitud tengo que tener yo. ¿Qué actitud debo tomar frente a las situaciones? El problema en la iglesia es que siempre ha mirado lo físico, lo natural. ¿Y dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde quedó? Y el diablo se ríe. Él viene y te hace la maldad, te paraliza y después se ríe de ti. Mira cómo la tengo, mira cómo lo tengo. Arrinconado. Y la obra está paralizada, detenida. Detenida. Hay gente que se va y no vuelve. ¿Usted cree que Dios puede trabajar? La gente dice, no, como quiera Dios va a trabajar. No, Dios no va a trabajar, hermano. Dios no va a trabajar. Dios no va a poder hacer nada. Dios necesita un pueblo con el corazón dispuesto, necesita un líder. Por eso es que el líder tiene que saber separar. Pablo decía una verdad: si yo los desanimo, ¿quién los va a animar a ustedes? Si ustedes no ven testimonio en mí, entonces ¿qué va a pasar con ustedes? Si el líder se afloja, ¿qué va a pasar con el pueblo? Se aflojó y se acabó esto. Pero esto no puede pararse, hermano. Esto tiene que seguir. Esto tiene que continuar, hermano. Ese es el esfuerzo de un líder y un pueblo, para que haya una unidad entre Dios, ese líder y el propósito de Dios, y ese pueblo que Dios le ha dado, para que ese pueblo camine en pos del plan y en pos del propósito, en pos del designio y la voluntad de Dios. Porque fuimos llamados para esto, para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, para que sea reedificada la casa de Dios, para que sea reedificado el muro que protege la ciudad, para que sea reedificado el altar y haya una ciudad que pueda llenarse de la gloria de Dios, para que Dios pueda resplandecer en medio de esa ciudad. Entonces Dios necesita, hermano, nos está dando estas cositas pequeñas, hermano, para que nosotros sepamos, hermano, que esto no es un juego. Esto no es un relajo. Le voy a decir una cosa, por eso se han perdido los propósitos en pueblo. Porque comienzan los enemigos, lo que van a buscar es que el pueblo se paralice. El pueblo no haga lo que tiene que hacer. ¿Usted ve que lo envuelven ministerios? Lo envuelven ministerios los tiene ocupados y se vuelven después egoístas y cada uno por su lado. Hermano, ¿y en qué van a terminar? ¿En dónde terminan? Terminan en nada. Perdiéndose el plan de Dios, perdiéndose el propósito de Dios, perdiéndose el designio de Dios, perdiéndose la voluntad de Dios, perdiéndose el plan de Dios. Y Dios no quiere eso. Si nosotros no somos hombres y mujeres sabios, hermano, la obra que Dios está haciendo en nosotros se paraliza. Pero es hermoso cuando uno comienza a ver la obra de Dios en una persona, en un pueblo. Y ese pueblo se presta para Dios. Ese pueblo se entrega para Dios. Se da a Dios ¿cómo? Voluntariamente. Dios puede trabajar con ese pueblo. Pues Dios nos va a seguir hablando, hermano. Tristemente este tiempo es un poquito limitado, pero Dios nos va a seguir hablando para que nosotros entendamos a través de los restauradores qué es lo que Dios quiere hacer. Porque Dios le está abriendo a usted más los ojos. Si a usted no se le están abriendo más es porque algo está pasando. Y usted tiene que abrírsele más los ojos. Amén. Usted no puede estar dormido, hermano. Usted no es tiempo de dormir. Este es tiempo de velar y ser sobrios. De estar atento, que es lo que Dios quiere hacer. Y que se cumpla el propósito de Dios y el plan de Dios. Por eso ya yo no puedo andar en niñerías, hermano, que me hicieron, que no me hicieron, que el chisme. Y ahí, hermano, no, ya no es tiempo de esas cosas, hermano.
Ahora es tiempo de saber que Dios me llamó con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Yo quiero ser instrumento en la mano de Dios para que el plan de Dios se pueda cumplir en mi vida. Porque yo quiero ser esa vasija limpia por Dios, limpiada por Dios, sanada por Dios, purificada por Dios, para que Dios la llene de la gloria de Dios. Esta vasija de barro, hermano, tiene que ser llena. Esta vasija de barro tiene que ser, hermano, preparada para que Dios pueda llenarla de su excelencia, de su poderío, de su señorío. Si nosotros vamos a ver un pueblo, hermano, que va a vivir totalmente entregado para Dios, hermano, ¿cómo lo vamos a ver si no hay disposición? Entonces Dios necesita ese pueblo que se dispone voluntariamente, porque ha llegado el día del poder de Dios. Ponte en pie, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra. Mi Dios, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Pero no solamente de escuchar tu palabra, Señor, mi Dios, sino de que esa palabra llegue a ser vida en nuestra vida. Porque no queremos ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Padre, tú necesitas un pueblo en este último tiempo que se someta a ti, que se entregue a ti, que viva para ti, que viva para tu plan, que viva para tu propósito, que viva para tu designio, que viva para tu voluntad, Jehová. Por eso yo te ruego, Señor, papá, que tú des entendimiento a este pueblo, Jehová, que tú le des entendimiento al remanente de las naciones, Señor. Mi Dios Padre, porque nosotros, Señor, papá, solamente estamos limitados a ver lo natural. No conocemos el mundo espiritual. Señor Padre, y para que haya una correcta actitud de un líder, de un pueblo, con respecto, Señor, a tu propósito, al plan tuyo, Señor, y que ese plan se pueda cumplir a cabalidad. Señor Dios de los cielos, tu pueblo tiene que estar apercibido, Señor. Por eso, Señor, Dios eterno, acláranos las cosas. Al entender a este pueblo, Señor Padre, lo que tú estás haciendo, Señor. Mi Dios Padre, porque si tú no das el entendimiento, ¿quién va a poder entender? Por eso, Señor, tú nos estás hablando por tu palabra. Señor, mi Dios Padre, porque nosotros estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto es un pacto de espíritu, Señor, con promesas, Señor, espirituales, pero también con enemigos espirituales. Señor, mi Dios, adiéstranos para la batalla. Adiéstranos, Señor, para vivir el tiempo que estamos viviendo. Señor, para no dejarnos envolver, para no dejarnos llevar por otros caminos, para no dormirnos, Señor Padre, sino para estar apercibidos, para tener una correcta actitud frente a tu visión, hacia tu plan, Señor, hacia el designio de tu voluntad. Por esto glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Haz como tú quieras, Señor. Sea hecha tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Señor, mi Dios Padre, nos encomendamos en tus manos, bajo tu poderosa gracia, porque solamente allí estaremos seguros y confiados. Y que tú sigas, Señor, haciendo lo que tienes que hacer con nuestras vidas, para que la gloria tuya resplandezca en este tiempo final. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria, la honra, la excelencia y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén.